Bienvenidos, queridos hermanos, un día más a estos encuentros. Creedme si os digo que para mí es un placer especial saber que estáis ahí, que podemos seguir caminando juntos, que podemos seguir estudiando la palabra de Dios, que podemos tener estos encuentros espirituales diarios. Por eso, déjame que te dé la bienvenida. Bienvenidos a todos a este programa en el día de hoy. Ya sabéis, lo llamamos encuentros espirituales y están basados en una idea fundamental de la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios y además es útil para nuestra vida diaria. Estamos hablando de la llegada del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús al cielo, al santuario celestial. Y el libro que estamos estudiando es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como estamos llamando. Seguimos en la entrada a Asia, seguimos pues el itinerario de Pablo. Estamos en Éfeso y vamos a continuar pues esa trayectoria que él hace. Y en el tema de hoy nos encontramos con intenciones de Pablo ante los ancianos de Éfeso. El programa de hoy va a ser un poquito más largo, pues porque el texto no podía cortarlo, pero es realmente la sensación, la necesidad que tiene Pablo de dirigirse a esos ancianos de esa ciudad, de esa comunidad de creyentes, después de todo lo que ha pasado en ese viaje, en esa ciudad y en esa comunidad de creyentes. Vamos a disfrutar de la lectura de los textos, analizando pequeños detalles que nos van a servir para conocer el mensaje de Dios. La primera parte la tenemos en el capítulo 20 de Hechos del Espíritu Santo, del 17 hasta el 24. Sin embargo, desde Mileto, ya sabéis que Pablo había marchado, pero él seguía teniendo la idea de que algo le faltaba hacer en esa ciudad. Envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Ya sabéis que la diferencia entre el anciano y el apóstol es cómo se emplea el tiempo. Pablo era un predicador itinerante. Sin embargo, esos ancianos tenían un lugar especial en aquella comunidad. Y cuando acudieron a él, si fueron ellos los que se desplazaron, vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y emoción, con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. De nuevo entramos en esa temática mal interpretada a lo largo de la Edad Media. Cuando se habla de los judíos, se habla de los dirigentes de los judíos, se habla del Sanedrín y de todas las secciones que el Sanedrín tenía distribuidas por las diferentes comunidades importantes judías. No se refiere al pueblo, no se refiere a los creyentes, de los cuales muchos de ellos, el propio Pablo es ejemplo de ello, o Pedro, habían sido llamados a seguir a Jesús. Y dice, y cómo de nada que fuera útil, me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, anunciando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema fundamental
de la predicación de Pablo, el arrepentimiento o el reconocimiento de nuestra vida que necesitamos un Salvador y un Redentor, y la relación personal estable e inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Dos de las grandes, pues, acciones que Pablo realizó en aquella comunidad y que le permitió poder seguir hacia adelante con la predicación del Evangelio. Continuamos con la reflexión de Pablo para que podamos entender y comprender lo que les está diciendo. Dice, proclamando el arrepentimiento y compartiendo la relación personal que Pablo tenía con aquella comunidad. Y ahora mismo que yo, interpelado por el Espíritu, voy a Jerusalén, no sabiendo lo que me ha de suceder allí. Ahí estaba el Sanedrín, allí estaban las diferentes fuerzas contrarias a aceptar a Jesús, excepto que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. A veces, mis hermanos, cuando vivimos momentos de crisis, nos pensamos que somos el centro del universo. Sin embargo, ¿qué pasó con los verdaderos seguidores de Jesús cuando, enseñando simplemente el arrepentimiento de Dios y la relación personal en Jesús, eran perseguidos, maltratados, azotados, echados en la cárcel, como estamos viendo en todo el libro de Hechos de los Apóstoles? Mis hermanos, cuando hablamos de crisis, deberíamos hablar de la gran crisis, que es la lucha de Satanás contra Dios, utilizando su pueblo, utilizando la enfermedad, utilizando la muerte, utilizando todo aquello que tiene a su disposición para desdibujar, para quitar la imagen de Dios en el ser humano que ha entregado su corazón a ese Dios salvador y redentor. El apóstol continuará y continuará pues hablándonos de los temas fundamentales de nuestra salvación. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para compartir solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, el verdadero creyente es el que aparta su ego, su orgullo y da paso al Espíritu de Dios. Hay una apelación de Pablo. Él quiere terminar su carrera, terminar su ministerio, que no fue por llamamiento humano, sino que fue a través de la gracia de Dios. Del 20, 25, 35. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Pablo les está presentando cuál es el futuro de él y no está muy seguro que pueda volver a estar con ellos. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros toda la voluntad de Dios. Mis hermanos, el ímpetu que pone Pablo a la hora de hablar del Evangelio y de su relación personal con Jesús, para mi vida personal, es un ejemplo diario. Sin esa motivación, no tiene mucho sentido ser creyente. La iglesia no es un local social. La iglesia no está para hacer actividades sociales, sí racionales, pero con un único fin: mostrar la necesidad que tenemos del perdón de Dios y de la relación personal y estable con Jesús. Y eso es lo que Pablo anunció y eso es lo que Pablo pudo compartir con ellos. Tener cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso
por ancianos para apacentar la comunidad de creyentes del ungido que adquirió por su propia sangre. Pablo se sigue mostrando como un instrumento en las manos de Dios, no como el objetivo de Dios en su vida, sino como un instrumento que sirve para predicar el Evangelio. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidad, que arrasan a los discípulos tras de sí. ¿Sabéis? Las cosas no han cambiado en el tiempo. Han cambiado las circunstancias, ha cambiado la situación del pueblo de Dios, pero se siguen dando dentro de las comunidades esta situación. Llegarán personas que intentarán confundirnos e incluso habrá personas que surjan de dentro de la comunidad que intentarán desviar el mensaje de salvación, que es, sobre todo, el arrepentimiento de parte de Dios y la relación personal y estable con Jesús, como la segunda columna de la predicación de Pablo y sobre todo del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Mis hermanos, el término velad en la Biblia, en las cartas de Pablo, en los evangelios, es un término que significa acción, que significa que lo que han oído lo ponen en práctica. Es un verbo de movimiento, no es un verbo de pasividad, como estamos nosotros acostumbrados cuando hablamos de ver. Pablo exhorta para que sigan con la misión, para que sean guiados por el Espíritu Santo. Y ahora os encomiendo a Dios por la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. A todos aquellos que saben conducir su vida, a pesar de sus errores, hacia Dios a través de Jesucristo. Ese es el sentido de santo en la Biblia. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, un oficio manual, aunque fuese rabino, aunque fuese doctor en la ley como había sido Pablo, era fundamental para el desarrollo de las actividades en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y Pablo le dice, teniendo derecho a ello, he proporcionado mis necesidades y todos aquellos que me acompañan. Ese es el ejemplo práctico de lo que fue la vida de Pablo en la evangelización. En todo os mostré que, trabajando así, es necesario socorrer a los débiles. Recordad las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mis hermanos, tenemos que acostumbrarnos a una idea fundamental. Cuando la Iglesia se reúne, bien digitalmente o bien presencialmente, los que asistimos a ella, vamos a dar, vamos a compartir los dones que el Señor nos ha dado, no vamos a recibir. Dando, podemos apreciar la misericordia de Dios en nuestras vidas, proyectada hacia los demás, hacia aquellos que se cruzan en nuestro camino cuando nos reunimos. El apóstol seguirá con su exhortación. Y la última parte, versículo del 36 hasta el 38. Y dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Es decir, los puso en manos del Espíritu Santo, para que aquella comunidad religiosa de seguidores de Jesús quedaran protegidos, como él mismo había sido protegido por el Espíritu de Dios a lo largo de su ministerio. Entonces hubo un amargo llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaron afectuosamente, doloridos especialmente por las palabras que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Y Pablo
se perdió en el horizonte. Aquella comunidad quedó al cuidado de sus ancianos. Y Pablo continuó su viaje hacia el destino que Dios iba a acompañarle después de las decisiones que Pablo había tomado para llegar finalmente al final de su ministerio y de su vida. Mis hermanos, la vida de Pablo tuvo sentido porque estuvo siempre en manos de Dios. Y ese es el verdadero sentido de tu vida y de la mía. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, te damos las gracias por ello. Gracias, Padre Santo, por todo cuando tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra esperanza, nuestra fe. Esa fe, Señor, que se basa en una relación personal contigo. Gracias, Padre, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos diriges. En tus manos, Señor, pongo la vida de todos mis hermanos. Simplemente, Señor, porque a través de la oración estamos en contacto. Señor, que las necesidades de los hermanos, como las mías propias, puedan ser llevadas hacia el trono de tu gracia, desprovistas de egoísmo, de orgullo, simplemente para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Nos vemos en el siguiente programa. Será un momento especial de meditación, oración y lectura de la Biblia. No faltes. Sin ti no sería lo mismo.